En esta oportunidad va a presentar el colega, compañero de escuela, Octavio Carrasco, AME de la Escuela Freudiana, quien les habla, Daniela González, y tenemos la invitada, como invitada, lectora Flavia Chapeta, de la Escuela La Cañana de Río de Janeiro. Bueno, quisiera agradecer, primero que nada, a cada uno de los compañeros de las diferentes comisiones de la escuela que hacen posible que esto funcione, que están cada uno haciendo su labor para que esto salga adelante. También quiero agradecer a mis compañeros de mesa por la oportunidad del diálogo y el debate. Y también agradecer a Flavia por la disposición y realmente la amabilidad. Estuvimos reunidas con ella un sábado y bueno, es un honor tenerla con nosotros y que nos acompañe y que nos ponga a trabajar también en la articulación del psicoanálisis. Bueno, paso a leerles algo que bueno, que llevó su tiempo, pero llegó. Transferencia, discurso y lazo social es el título que acordamos para invitarlos a este seminario. Es una actividad que promueve las transferencias de trabajo como un hecho que orienta la formación en psicoanálisis. Estamos convocados a no consolidar un discurso, a estar advertidos que estos transcurren en orillas discursivas. Conceptualizar los efectos que hacen al lazo social es nuestra responsabilidad. Un fundamento a sostener cada vez es que la técnica analítica no hace universo de discurso. Será el giro de discurso un operador posible. Así, cada discurso, en tanto se dirige a otro, determinará un modo de lazo social. Hemos escuchado la frase de Lacan, cito: mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues, ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en movimiento simbólico? Cierro cita. Les propongo despejar de esta frase un título que pretende ser un articulador para este texto: la subjetividad epocal, un imposible. El horizonte funciona como aquello que nos orienta. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar como otros mundos posibles? Así nos enseña Galeano respecto a las utopías. Sabemos que nunca las alcanzaremos. Igualmente insistimos. En psicoanálisis, lo que nos orienta no está por delante, sino que es la división subjetiva nuestro horizonte, el terreno del sujeto, de su singularidad absoluta, de su división. Lacan dirá: el inconsciente es lo social. Por el simple efecto del lenguaje se precipita el lazo social. Somos efectos de las marcas que producen el lenguaje en nuestro cuerpo, que nos constituyen, como decía antes, de alcanzar una supuesta completud, una completud perdida, que aparece ilusoriamente en versiones de un horizonte sin fin. Subjetividad de una época, significantes amos, identificación, ideales, todos esos elementos constituyen la trama. Cito: la pulsión empuja al campo del otro, que existe hasta el campo de la cultura, donde se inventan los semblantes, los modos de gozar. Entonces, lo que pasa en el campo del otro incide en las condiciones de goce pulsional. Cierro cita. En la reciente película ganadora del Oscar, no sé si la vieron, Todo en todas partes al mismo tiempo. Es un título que ubica un lugar.
brinda un interesante material donde la trama se centra en un mal que amenaza destruir todas las realidades. Para evitarlo, la protagonista debe acceder a otras versiones de sí misma en el multiverso. La pregunta, ¿qué hubiera sido si yo no hubiera tomado tal decisión?, es un simbólico que enlaza una trama donde hay una continuidad sin corte. Este ejemplo del discurso del arte visual evidencia cómo la relación de un otro al otro se sostiene desde lo absurdo, de las incertidumbres, de un imaginario irreductible, donde no hay lugar a la castración. La tecnología oficia como un artificio para develar el sentido por el cual vivir. Un final posible, un real representado por una dona, una rosquilla, un agujero negro donde representa la nada misma. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Llegamos al punto donde Lacan nos advierte que el discurso del amo organiza el lazo social. Están los significantes que constituyen las subjetividades de una época. Nuestra vida, a través de los síntomas, de las formaciones del inconsciente y también del fantasma, como construcción que articula el sujeto al objeto en el campo del otro, se ordena por el trabajo del saber inconsciente, que se funda a partir de ese primer significante amo del discurso. Esto quiere decir que para que un sujeto esté representado por un significante amo, un significante del otro, es necesario que se instituya el discurso del amo y que pueda girar a otros discursos, que no se estanque. El discurso de la nueva civilización científico-tecnológica, la emergencia de la virtualidad, las redes sociales, la información inmediata con pretensión de ser cada vez más realista, tiene incidencias. Deja a los sujetos inmersos en un mundo paradójicamente, un mundo que cada vez más es dificultoso encontrar un lugar de inscripción subjetiva. No hay lugar a la falta. El poeta Eduardo Galeano nos sigue dando esperanzas. El aire estará limpio de todo veneno que nos provenga, de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o como el lavarropas. A esto también refiere la subjetividad de la época, desprogramar los discursos que moldean al sujeto y que han intentado también a lo largo de la historia expulsar y silenciar esa singularidad que hace de cada uno una diferencia irreductible. Lacan plantea que el discurso capitalista, en su lógica de explotación y de extracción de la máxima ganancia, expulsa toda singularidad y promueve una acumulación de objetos. Hoy, 70 años después de los escritos, es pertinente interrogar: ¿qué significación puede tener unir el horizonte del psicoanálisis a la subjetividad de su época? El no hacerlo, ¿tiene consecuencias? En estos tiempos,
los titulares de la prensa escrita acá en Uruguay dicen: en estos últimos días se han registrado hechos violentos en varios liceos del país. En redes sociales se viralizaron imágenes de una golpiza en el patio del liceo. Lo que he percibido en el consultorio al respecto, que es mi lectura, por supuesto, ¿no? Que un excesivo pegoteo del sujeto con los objetos, donde, un recorte, los celulares son una extensión de sus cuerpos. Los ideales de éxito dependen de cuántos me gustan se suman. No hay nada para restar. La mirada del otro por momentos es una amenaza inminente, donde la relación especular fija al sujeto en un estado de odio narcisista. Cito un decir de la clínica: me miró mal, dice un adolescente. Es un significante que aún no tiene representación posible. El significante no puede significarse a él mismo. Representa un sujeto para otro significante. Así, el psicoanálisis, el discurso nos concierne a las representaciones que el discurso acarrea, sino a los significantes que determinan tales representaciones. ¿Cuáles son las consecuencias para la dirección de la cura del debilitamiento simbólico? Hacer una operación de separación del objeto alienante. El sujeto sin un significante del otro que lo representa de manera singular se encuentra libre de inventarlo. Leer el trayecto de la pulsión marca la zona como erógena y al mismo tiempo produce el objeto. Freud nos enseña que el objeto no está en el origen, hay que producirlo. Se produce en 3 tiempos. La persona propia, mirar. Segundo, el ser mirado, por ser mirado. Y un tercer tiempo, inmersión del sujeto, hacerse mirar. Hacerse objeto, mirada del otro. Hacerse objeto, mirada del otro. Lacan va a decir que no se trata de un nuevo sujeto, sino que lo nuevo es el surgimiento del sujeto como tal. En la línea del circuito de la pulsión, el deseo del sujeto está aplastado, mientras que el deseo del otro insiste sin límite. Se pasará de una pulsión a otra como efecto de la intervención de la demanda del otro. La transgresión angustiante de algo prohibido sería la búsqueda desesperada de un fundamento que estaría faltando. Si el sujeto está como deseo del otro, cabe interrogar ese punto de fijeza. Hace falta una construcción significante, una ficción, un artificio para abordar a la pulsión. Lacan dirá: el desvarío de nuestro goce no se puede localizar en el otro por medio de las identificaciones, sino que queda desregulado bajo el efecto compulsivo del objeto a pulsión de goce. Recordemos el título: la subjetividad epocal, un imposible. A esta altura del recorrido puedo agregar que si el discurso imperante no circula, deja en evidencia el sujeto en su insatisfacción. Sus imposibles transitan por el goce alcanzado y el goce logrado, el goce no logrado. La satisfacción esperada y la satisfacción alcanzada son imposibles que dejan al sujeto marcado por la pérdida del objeto. Abordar la idea de sujeto y las formas sintomáticas actuales y los modos de intervención transferencial desde la especificidad del psicoanálisis implica no suponer la existencia de un cuerpo, como lo hace el discurso científico, el discurso capitalista, e inciden con los discursos biologicistas de género, del individuo del futuro.
Asimismo, la práctica actual nos enseña que no es posible el reduccionismo a una clínica restringida solamente al significante. Epocal del cuerpo, el sujeto producido en el intervalo discursivo. El cuerpo es algo que se dice, es un constructo teórico que hacemos hablar en un enlace simbólico con el cuerpo. La tecnología, en el lugar del discurso amo, promueve un discurso vacilante, holofraseado, diría, donde predomina como acto de lenguaje, donde está el sujeto, está suspendido en una relación especular con el otro, como con una expresión monolítica sin articulación gramatical entre el enunciado y la enunciación. ¿Cómo leer el reduccionismo del lenguaje, ese nuevo modo de hablar con esmoticones o en lenguaje de signos, o agrego nuevamente, de holofrases? Este discurso como variante de discurso amo instala un vínculo con los objetos que atenta contra el lazo social y que intenta callar la división del sujeto. El horizonte es el deseo, el intento de colmar, de cerrar esa división y de fallar en ese intento es lo que nos mueve a la vida. El deseo, como lo más singular y particular, en tanto respuesta de cada uno al encuentro con lo imposible, establece entre los mortales una diferencia irreductible que puede encontrar diferentes modos de tramitación. Este sujeto dividido, que somos los hablantes, recorre los tiempos y encuentra en cada momento histórico recursos con los que transitar, negar e intentar alcanzar ese horizonte de completud. Para concluir, cernir el papel del psicoanálisis puede sustentar frente a los atolladeros de nuestra civilización resulta esencial. Cuestión que Lacan plantea en 1967 cuando expresa que es a partir de los otros discursos como lo real llega a aflorar. El psicoanálisis, en tanto nuevo lazo, es un campo donde se desarrolla una política de la cura, en la cual el analista no es libre. La clínica, guiada por una política de la cura, su orientación a lo real lleva hasta el final un psicoanalista. Gracias. Ahora pasa la palabra a Octavio. Bueno, gracias, Daniela. De algo parecido voy a continuar el trabajo porque estuvimos hablando el sábado, ¿no? Justamente con Flavia. Hola, Flavia, no sé si andas por ahí. Bueno, ahora después te paso la palabra. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿se escucha? Bueno, el psicoanálisis trabaja con lo real de los restos que constituyen al sujeto de la ciencia. Restos que hoy son el complemento circunstancial de las ofertas de certeza que inundan el mercado con objetos y discursos. Uno de esos restos, quizás el más indomeñable aún, es la angustia. Así como en la primera globalización acontecida, por allá en la época de los descubrimientos de América, del Renacimiento, de Gutenberg y sus caracteres, de la razón abriéndose paso en la oscuridad con Copérnico y Descartes a la cabeza, de esa época, su contracara ha sido la instauración de la melancolía como el mal espiritual de los contemporáneos. Tal como se hizo cuadro en Ofelia, ahogándose en el río traslúcido luego del rechazo de su amado príncipe Hamlet. Así como en esa antigua y primera ampliación de la humanidad,
En la actual globalización, la angustia es el convidado de piedra a la fiesta del consumo global. Ese resto de la angustia lo podemos llamar esa nada, una nada, dirá Lacan, que se hace muy real cuando la caída de un ideal se derrumba en y con el sujeto individual y colectivamente. Curiosa cadencia del destino de la modernidad y de la posmodernidad. Cuanto más se afana la humanidad en sostener con fruición la pulsión tecnológica de muerte, más de esa nada de la angustia surge como su sombra. Síntoma entre la pulsión tecnológica en desacatado flujo de plus de goce y la angustia de la fisura del mito individual o su nada misma. En los albores del siglo de las guerras, siglo XX, ahí donde se actualizó el ser para la muerte de modo atroz, en ese tiempo el psicoanálisis abre un camino diverso, pero incluido en el sujeto de la ciencia. Le da un lugar al neurótico como ciudadano con derecho a su síntoma para extraer de él un saber de sí, un saber inconsciente que de común está negado. Ese lugar es puesto en acto justamente en la transferencia. Esa maniobra, reconocida y descubierta por capítulos, le permitió a Freud distinguir entre las neurosis actuales, o neurosis puras, como por ahí también dice. En ese conjunto de neurosis actuales ubica la neurastenia, la neurosis de angustia, la neurosis de destino, la neurosis de guerra. Y en otro grupo ubica la psiconeurosis de defensa, la histeria y la obsesión, en principio. Estoy hablando de 1898, de ese tiempo. Al primer grupo las nominó, decía, neurosis actuales porque en el tiempo de consultar los pacientes estaban sometidos directamente a los factores patógenos y traumáticos que los enfermaba. Algunos de ellos podían establecer nexos significantes de su historia infantil y relacionarlos con su padecer actual. Pero, claro, si franqueaban ese Rubicón, ya dejaban de ser clasificables como neurosis actuales para pasar a ser lo que hoy entendemos como neurosis de transferencia. En efecto, el segundo grupo de neurosis, genuinamente descubierto por Freud, es la que más fácilmente podía establecer esos significantes entre el presente y los restos inconscientes del sujeto, tanto en su atemporalidad como en su infinitud. Asunto este último muy importante si, por ejemplo, se trata de fobias. Allí, el espacio es eso que siempre puede ser infinito, aún con límite. Sobre todo si se pone en juego la pulsión escópica. La sexualidad reprimida de las histéricas de Freud fue el primer ejemplo clínico de anudamiento entre el acto analítico de la escucha, el lazo transferencial que lo sostiene y el discurso que se da a conocer como letra de autor en ese otro acto que nombramos como discurso del psicoanálisis. Los historiales de Freud son novelas analíticas del sujeto y su malestar de la cultura. No solo se trata del malestar en la cultura, sino de la cultura, donde la institución del ser para el sexo que anuda el placer, el goce y el deseo falla. La sexualidad hipertrófica de la histérica
montaba en acto las perdiciones mentales de los médicos alienistas y también de otros, tal como se ilustra, por ejemplo, en las presentaciones de enfermos de Charcot. Claro, la puesta en escena no incluía necesariamente un lugar importante para la palabra del histérico. Y digo del histérico porque si bien algo de la palabra se registraba de las pacientes histéricas antes de Freud, la palabra actuada pero no dicha y no escuchada es la del propio deseo de los hombres de ciencia respecto del cuerpo erótico de la histérica y su demanda expuesta a cielo abierto. En efecto, cuando el hombre de ciencia efectivamente procede con su método, pone en acto una de las funciones del síntoma obsesivo. ¿Cuál es esa función? Al decir la verdad, miente. Lo que poco antes era dominio de los curas, en la sustitución de paradigmas luego de la Ilustración, quedó del lado de la ciencia. Si antes el dominio sobre el cuerpo femenino era distribuido entre madre, esposa, hermana, puta y bruja y poseída, con la ciencia se agrega una más, la histérica, la cual tiene un poquito de todas ellas con un plus de goce. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar para cumplir con su condición de objeto idealizado, que hoy parece necesario para sostener la imagen de placer infinito que la pornotopía de mercado ofrece como consumo de placer. Y al mismo tiempo que eso, denuncia que eso falla. ¿Qué falla encarna la histérica? La falla de la relación sexual. Falla que, sin embargo, promueve su repetición bajo la forma de la regulación del goce que implica toda operatoria de descarga de placer. Falla que sin la mediación del deseo entre goce y placer hace del síntoma su modo de expresión, de evocación y convocatoria al gran otro que no necesariamente escucha. La habilitación a la escucha del otro y de sí mismo, ese franqueamiento realizado por Freud, no solo implicó un reordenamiento de las neurosis, sino la fundación de un método que se propone dar lugar a los significantes reprimidos del sujeto, estableciendo una apertura a querer saber de sí, de su novela familiar, de su mito individual, de sus relaciones de objeto, sin temor al olvido, ya que una de las primeras observaciones de Freud sobre el padecimiento neurótico es justamente el padecer de recuerdos. Ese padecer es justamente el paso de sentido entre las neurosis actuales y las posibles neurosis de transferencia, a construir, siempre a construir, como un frágil castillo de naipes. Paso de sentido que solo puede ser navegado con series de resignificaciones con supletoriedad de los significantes del sujeto. Nastraglich, decía Freud, o aprecú desde Lacan. Es la diferencia determinante entre la pura rememoración y la reelaboración. Es también la diferencia entre la serie infinita del síntoma neurótico y el síntoma que propone el fin de análisis. Para concluir, quería explicitar lo pertinente que me parece esta diferencia entre neurosis actuales y neurosis de transferencia, aunque sea de 1898. Revisando mi clínica, preparando lo que iba a decir para esta ocasión, traté de centrarme en las tareas clínicas que con mayor frecuencia me han demandado lo que podemos llamar las presentaciones sintomáticas en los 30 años que llevo en el ajo de la clínica.
sin demasiado esfuerzo y sin duda muy influido por lo que habrá sido de nosotros después de la pandemia, se me impuso la repetición de muchos inicios de tratamientos, algunos devenidos en análisis, donde la angustia y la evitación del otro dominaban el sufrimiento del sujeto. La singularidad de cada situación impide ir mucho más allá de las presentaciones, que no son mucho más que eso, pero tampoco son algo desdeñable, ya que en esas repeticiones vemos algo del malestar de la civilización que nos habita topológicamente por dentro y por fuera, extimamente. Producir ese paso de sentido del sufrimiento real, actual, ese que siempre está ahí, aún querer saber de su síntoma, es el movimiento mismo que propone la transferencia simbólica. Estando, eso sí, advertidos de que los ropajes imaginarios con que será investida la analista son la comida de la resistencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Ahora vamos a escuchar la lectura de Flavia. Te escuchamos, Flavia. Hola Flavia, ¿podés desmutearte? A ver. Ahí. Participantes. Muy bien. La busco. Lo que pasa es que no me aparece. Acá. Agora foi. Bien, bien. Hola Flavia. Olá. Qué lindo verte. Para mim, que está sendo lindo demais. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer à Escola Freudiana de Montevidéu, em particular Daniela e Otávio, mas também a todos, assim, Lorena, Carla, Magali e vários outros membros com quem eu já tive o prazer de trocar ideias, né? Bom, primeiro queria me desculpar pela língua, né? Porque não falo, eu não hablo espanhol. E vou tentar falar bem devagar. E também pedi, assim, um amigo que também é professor de espanhol, que é o Sérgio, e ele, qualquer coisa, pode ajudar a gente aí no entendimento das línguas. Se vocês não estiverem entendendo, pode me falar. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, porque é um assunto que me interessa muito, e estar aqui com vocês hoje é sempre muito produtivo, produz muitas reflexões. O trabalho da Daniela e do Otávio foram excelentes, né? Assim, obrigada, agradeço, acho que em nome de todos, porque eu acho que todo mundo gostou. E, bom, os trabalhos estavam ótimos, né? E tocaram em questões super importantes. Eu fiz umas anotações, eu vou começar pelo Otávio, porque eu acho, inclusive, que o trabalho dos dois, eles estão estreitamente articulados, né? Tá. Já. Sérgio, vamos ter que desligar, tá? Que está interferindo. Então, agora eu acho que ficou bom, né? Resolveu? Tá. Então, eu vou começar, eu acho que o trabalho dos dois eles estão estreitamente relacionados, e eu vou começar pelo do Otávio, que eu achei muito interessante, Otávio, quando você traz os dois momentos de globalização, né? O primeiro
correspondente à descoberta das Américas e dos avanços científicos, e o segundo atual, né, assim, com os avanços da tecnologia. Daí você fala dos efeitos, né, da primeira globalização como causando melancolia, né? E atualmente, né, a questão, essa segunda globalização articulada à questão da angústia. Tá dando para entender? Tá. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Porque eu entendo que a globalização, esses momentos, eles são de ruptura, né? E por isso mesmo, né, quedas de ideais, de referências, e aí causam angústia e melancolia, né? Queria entender especificamente, né, essa questão da angústia e poder articular isso com as neuroses atuais que você trouxe. Porque fiquei pensando, porque esse termo neurose atuais, né, ele engloba várias patologias, psicomotricidade, transtornos alimentares, passagens ao ato, né? E parece que o que eles têm em comum, como a Daniela apontou muito, né, na fala dela, é essa falta de intervalo, né? Uma falta de mediação simbólica, né? E aí eu pensei também na diferença entre angústia e pânico, né? Porque a angústia, de alguma forma, ela é um sinal, né, da invasão do outro, né? Já no pânico, o sujeito, quando ele vê, ele já foi invadido pelo outro, não tem sinal, né? Então tem essa invasão do outro que eu acho que é o que tem em comum em todas essas patologias contemporâneas, né? Ou o sujeito ele é tomado pelo pânico, ou ele é tomado pelo ódio e passa ao ato, né? Ou ele come compulsivamente, né? Assim, tem muita passagem ao ato, né? Assim, sem essa mediação simbólica. Daí, Otávio, fico pensando se isso seria assim, uma maneira radical, né, de negar a angústia, de justamente não lidar com a angústia, que você chama de mal-estar da cultura. E aí, essa falta de mediação simbólica também me fez pensar no que o Lacan fala sobre a holófrase. Ele vai falar sobre isso no Seminário 11, que ele vai falar que na holófrase é justamente essa ausência de intervalo entre um significante e o outro. E aí ele vai falar da holófrase na psicose, na psicomotricidade e na debilidade. E ele vai dizer que a holófrase aparece de formas diferentes em todos esses casos. Daí eu fiquei pensando, né, na particularidade desses sujeitos contemporâneos. Se a gente pode pensar, e aí isso seria uma pergunta também para vocês, assim, se a gente pode pensar na holófrase de algum par de significante que não necessariamente o nome do pai, né? Por quê? Porque me chama a atenção, né, assim, esses casos, né, assim, onde o sujeito parece, né, se tratar de uma neurose, né, tem sintomas neuróticos, assim, mas ao mesmo tempo, né, passa o ato, tem pânico, né? Então não me parece, né, a princípio, se tratar de uma psicose, né? Não tem fenômenos de alucinação ou delírio, mas,
né, apresentam esses gaps, digamos assim, né? Então, e como a Daniela também falou em várias vezes, né, na ausência de lugar para a subjetividade, né, assim, então como é que isso de alguma forma interfere no sujeito, né? E eu fiquei pensando também esses dias aconteceu, eu escutei uma mãe falando de uma criança, um menino de 13 anos que tem uma hipótese diagnóstica de autismo. E a mãe foi chamada, a mãe é médica, inclusive, assim, mas ela tem muita dificuldade de aceitar o diagnóstico, enfim, de se interrogar sobre isso, né? Então, é daquelas que já foi vários médicos, vários tratamentos. E aí, a mãe foi chamada na escola, né? E aí foi dito a ela que o filho estava com dificuldade de fazer laço social. Daí o menino fez aniversário e a solução que ela encontrou para resolver esse problema do laço social da criança foi dar uma festa, uma mega festa, né? Assim, uma festa enorme, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Assim, na questão do o que de encobrir essa angústia, né? De tamponar essa angústia com esse consumo, com essa mega festa, né? Então, assim, especificamente também, assim, os dois tocaram assim essas questões que eu estou levantando. Eu gostaria que fossem para os dois, porque o trabalho de vocês estão muito dialogando muito entre eles, né? Mas eu achei importante, né, assim, o título que a Daniela traz, né, a subjetividade epocal, o impossível, né? Então, se você pudesse, né, Daniela, falar um pouco mais sobre essa ausência de subjetividade, né, assim, ou esse falta de reflexão, de interrogação, né? Tudo a toda parte ao mesmo tempo, né? Onde não tem nenhum corte, né? Então, e aí você estava colocando essa questão da subjetividade apocal. E aí também eu fiquei pensando, né, o que tem de particular, né, assim, nessa atualidade, na contemporaneidade, né, assim, porque veja, quando a gente fala de a neurose, as neuroses atuais também eram lá da época do Freud, de 1895, né? O que tem de atual nisso hoje? Eu vou ficar por aqui, assim, depois eu vou lançando mais. Flavia, ¿sí? Sim? Sí. ¿Querés continuar? ¿Querés seguir? Não, para mim já está bom, podemos parar. Vocês falam, depois você... Bien, gracias Flavia. Sí, cualquier cosa volvemos a ti. Bueno, el dispositivo de trabajo es, cada uno pudo articular su texto, Flavia hace su lectura. Si quieren, ahora lo que hacemos es, la palabra la toman ustedes, el público, y después vuelve a la mesa. Y seguimos articulando con estas interrogantes que dejó Flavia planteadas.
Hola, hola. Bueno, quería primero que nada agradecerles los trabajos. Me gustaron mucho, me gustó también lo que pude entender de la lectura de Flavia. Algunas cosas no entendí, pero otras sí. Y me quedaba pensando, un poco, creo que sí, que los dos trabajos dialogan bastante, en esto que planteaba Octavio de las neurosis actuales y las neurosis de transformación. Sí, bueno, luego de haber trabajado bastante tiempo contigo, Octavio, el Seminario de la Angustia, si justamente todas esas manifestaciones o esas presentaciones actuales, no, esto que Flavia nombraba, los ataques de pánico, bueno, Daniel hablaba del tema de la violencia, no tiene que ver justamente pensando en esto epocal donde pareciera que no hay lugar para la angustia, ¿no? Donde hay un rechazo de la angustia y por lo tanto la angustia, entendiéndola como esa bisagra entre goce y deseo, ya no tiene asidero, digamos, ¿no? Bueno, poco por ahí. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches Flavia. Andrés Musto acá, porque vos no me debes estar viendo del otro lado, solo escuchando. Bueno, muchas gracias por abrir este SAE. Saludo la existencia de este SAE, ya 10 años que hemos sostenido con nuestro trabajo. En realidad, bueno, me surgieron distintas preguntas que a partir de lo que fueron presentando, pero particularmente me evocaban un paciente que escuchaba hace poco, que está como en ese pasaje de empezar a analizarse y que, digamos, él transita una adolescencia justamente pegoteado a los juegos, ¿no? O sea, vivía jugando, ¿no? Más la adolescencia, crisis familiar, se separan los padres, qué sé yo, qué sé cuánto, y pasa, digamos, varios años, digamos, metido ahí adentro de la computadora. Y en un momento, digamos, la pregunta que a él le surgía es ¿por qué le gustaba más la computadora que vivir? Esa era la pregunta que él se hacía, ¿no? Y bueno, ahí, digamos, ahí marca un pasaje, pero bueno, compartir esa viñeta con ustedes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la mesa. Quería pensar juntos, ¿no? Lindo trabajo que tenemos por delante este año. Es un tema bastante interesante porque es muy general, o sea, es un tema muy abierto y me parece que tanto Daniela como Octavio hicieron bien en ir a la clínica. Si bien está en la convocatoria, es una pregunta clínica, cómo esto toca hoy a la clínica. Creo que el esfuerzo de ambos justamente de batallar ahí, de no soltar lo que la clínica produce, creo que es una dirección para los que nos toca después, digamos, ¿no? Del SAE. Pero bueno, yo anoté algunas preguntas para Daniela y también para Octavio. A ver, déjenme que me organizo. Daniela, me gustó mucho cuando pusiste el énfasis en esto de ser más realistas, como una exigencia, digamos, ¿no? De lo actual, como una lectura que vos haces a partir de la clínica. También como nos toca como transeúntes también este aspecto, ¿no? Esto lo vivimos por todos lados, ¿no? Esto de esa exigencia o eso mandato como de ser más auténticos de sí mismo, parece como una contradicción, pero bueno. Y vos ahí lees menos lugar a la falta, ¿no? En esa cuestión, en ese mandato social o, bueno, para ubicarlo ahora, esto de ser más realistas, como una cuestión de menos lugar a la falta, ¿no? Si eso vos lo tomás como una cuestión favorable para la clínica, como una cuestión que es como una especie como de punto de partida
para buscar allí o producir allí algo del sujeto, o como justamente todo lo contrario, como el punto que lo obtura, que lo aplasta y no hay nada que hacer ahí. Después también traes algo en relación a lo simbólico, que levantás en tu texto, que es un simbólico, dijiste en algún sentido, en algún momento de tu texto, como una construcción significante, y me pareció interesante que lo dijeras como el pasar, pero como una receta, lo leo yo ahora sí, mal digo, como una receta de esto anterior que yo leía, ¿no? Esta cuestión del ser más realistas, si es por ahí que pensás que puede haber una cuestión de una apuesta en ese sentido de levantar lo simbólico, de lo que no tiene apariencia de simbólico, o lo que aparentemente parece que carece de simbólico. Después me gustó mucho la metáfora de lo monolítico, ¿no? Como eso que queda fijo entre el enunciado y la enunciación, porque si bien lo monolítico refiere a algo fijo, también da la sensación de que es posible una articulación. Si bien es un material duro, ¿no? Si se le da, se le busca la beta. ¿No? Bueno, Octavio, me pareció haber escuchado un sintagma. Un poco, en algunas partes escuché referencia a tu libro, por eso lo traigo ahora, pero en esto de infinito aún con límite, infinito aún con límite, que lo relacionás en el sentido de la fobia. No sé si es un sintagma nominal o preposicional, no sé, eso hay que dejárselo al lingüista. Te iba a preguntar a vos, pero ya vi que no va por ahí. Pero bueno, si lo lees así, como que en este infinito, aún con límite, hay algo que se entredice ahí en relación a la fobia. Creo que así lo traes. Bueno, después me encantó lo de novelas analíticas. Me parece que es una buena caracterización de los casos de Freud que te quería comentar. Bueno, dejo por acá. Buenas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Lo único que no entendí del todo fue lo de Flavia. Creo que el idioma me juega en contra. Perdón. Yo entiendo que el ataque de pánico es como la expresión total de cuando la fobia consume todo y lo real es lo que se hace más inminente, que es el miedo a la muerte y el miedo a esa inminencia que no se sabe en qué. No sé cómo le asociaste al nombre del padre. Yo creo que es porque no te entiendo todo, así que si hablas despacito, yo te voy a entender. Sobre lo demás, me encantó que asociaras el nombre de la película con esta falta de no estar de estar todos lados todo el tiempo y no poder tener lugar a la falta ni de uno mismo. Y eso creo que es el gran síntoma, que como Octavio dice que es la pulsión de muerte tecnológica, porque en realidad estando en todos lados al mismo tiempo y sin lugar a que las otras personas estén, básicamente no hay lugar para nadie. Y tampoco hay lugar para uno mismo, como contradicción de estar totalmente completo. Esta completud que habla tanto de la actualidad. Y me queda eso de que todo esto hace la comida de la resistencia que decís, Octavio, que cuando se va a análisis, esta neurosis actual se transforma en una neurosis de transferencia si se entra a análisis. ¿Cuál sería la comida de la resistencia? Eso me lo perdí. Nada más. Muchas gracias. Me llamo Lucía. Bueno, buenas noches. Gracias, compañeros, por el inicio de este seminario, siempre tan productivo para todos nosotros. Octavio, dijiste como al pasar, pero sé que no es al pasar,
que hiciste lo reforzaste en tu decir, esta cuestión de la diferencia en malestar en la cultura y el malestar de la cultura. Y me gustaría mucho que pudieras desarrollar mínimamente esa, por qué insistís, no es la primera vez que te lo escucho, en esa cuestión del malestar de la cultura. Porque también en lo que nos leías hoy, creo haber escuchado ahí que evidentemente hoy en día nos enfrentamos a un malestar de la cultura y que tuvo que ver también con esto de la pandemia, en donde hacía referencia a esa época de 1890 al fin a 1898, donde Freud, digamos, escribió sobre las neuropsicosis de defensa y demás que tú las trajiste, y sobre todo estaba esta cuestión que unos años después, de alguna manera, él iba a trabajar las neurosis de guerra a partir de la Primera Guerra Mundial. Es decir, esta cuestión de cómo este título que nos convoca este año en el Seminario Anual de Escuela, creo que es Transferencia, Discurso y Lazo Social, cómo nuestro psicoanálisis también tiene, digamos, influencias directas de la cultura. Y eso implica una renovación de nuestro trabajo conceptual a partir de lo que la clínica nos trae. El psicoanálisis se inventó a partir de la clínica, ¿no? Bueno, en este caso sigue produciéndose esto. Daniela, el título de esa película, Todo, en todas partes y al mismo tiempo, parece reflejar una inmensa actualidad, ¿no? A nivel del cine, no, ya había algo parecido con sus diferencias en Matrix, pero bueno, también lo podemos encontrar hace un par de años atrás en una película de Disney sobre el Doctor Strange, sobre el multiverso, que se puede ver, es interesante para ver esta cuestión de estas teorías que pululan hoy, que al mismo tiempo conviven varios universos, ¿no? La cuestión del multiverso, multis-universos. Pero no es nuevo, porque todo, en todas partes y al mismo tiempo, es una hermosa definición del inconsciente. Eso es el inconsciente. Si voy a la película, directamente puedo decir que ante situaciones angustiosas de una vida muy cotidiana, la protagonista escapa hacia otros lugares. Oníricamente escapa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la película nos muestra cómo convive al mismo tiempo, valga la redundancia en mi decir, muestra cómo su madre la echó de la casa. Vuelve a enfrentarse a la madre que la había echado de su casa siendo muy jovencita. Se enfrenta al mismo tiempo y en la supuesta actualidad con el lesbianismo de su hija, y que tenía que procesar eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo en todas partes y al mismo tiempo actualiza, digamos, permanentemente esta cuestión del inconsciente, es la cuestión onírica, muy, muy bien trabajada también en el cine, en varias veces, ¿no? Ojos bien cerrados también es una buena película que muestra eso, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es esta cuestión de cómo pensás vos que puede,
¿qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que encontrar la diferencia en esto? Si Freud escribió describió el inconsciente como Paul lo pudo haber descrito esta película, guionada hoy en día en el 2023, ¿no? ¿Dónde encontraremos la diferencia para poder pensarlo, ¿no? Esa sería mi pregunta. Flavia, no me estás viendo, a ver, Enrique Ratín, ¿cómo te va? Gracias por tus aportes, y me gustaría que nos comentaras un poquito más esta cuestión de si no te escuché mal, esta cuestión de la invasión del gran otro del cual hablabas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, ¿querés hablar vos, Octavio? Gracias, Andrés. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Fabián, Karina, Enrique. Lo que intenté de alguna manera con el título era situar lo que me interroga en la clínica hoy, ¿no? Sujetos que llegan con un padecimiento, muchas veces llegan derivados, y si uno se apura, si nos dejamos llevar por el furor curandis, como decía Freud, nos decía, no, por ahí no, llegamos a este punto que creo yo que pude articular, de un vacilamiento de lo simbólico. No es que no haya, el simbólico está de otra forma, creo yo, que la tecnología muestra en la película. Les cuento una anécdota con respecto a la película, que me pareció, yo la fui a ver porque Octavio me dijo que era espantosa. Entonces dije, la tengo que ver. Fui a verla al cine y resulta que cuando estoy ahí mirando la película, vayan a verla porque está, ¿no? ¿no? Empiezo a ver aquello y digo, wow, tal cual, es como el inconsciente puesto ahí en acto. ¿Y pueden creer que hubieron personas que se levantaron y se fueron? No soportaron eso. Cada uno sabrá el por qué, digamos, no me daba el tiempo. ¿Qué pasó? Como Octavio le preguntó a los jóvenes cuando se fueron, Octavio. Eso, y hay una parte de la película que después de avanzada la película, aparece un fin y empezaron a levantarse e irse, y yo me quedé, y no era el final de la película, es como un análisis, es como eso, cuando vos crees que estás llegando, no es ahí, hay que seguir un poco más. Y me encantó lo de la dona, es una rosquilla dulce, que yo la interpreto como ese real, ese agujero que vos lo decís como el miedo. Bueno, habrá que analizar. ¿Y a dónde voy con esto? Un poco respondiendo a la pregunta de Enrique y de Fabián. Ah, es verdad. Bueno, para mí era dulce porque me gusta lo dulce. No, ¿y sabés por qué? Porque la película tiene un final feliz, como dice Lacan, el amor, entonces es dulce, es romántica. Bueno, ya está re espoleada, ¿qué quiere? No, pero les vino gana de verla, ¿no? Les vino gana de verla. Eso, entonces, lo que les traigo para trabajar, y creo que es un disparador que no va a terminar acá, es cuando un sujeto es analizable, cuando un paciente pasa a ser analizable en relación a esto de lo simbólico, porque la película, si nos quedamos muy cautivos con esta cuestión de la mirada, es como un imaginario que pulsa todo el tiempo, y es lo que pasa hoy. En la clínica llegan los adolescentes y todo el tiempo, mirá lo que me puso, mirá, y están con el celular, ¿y qué hacemos? Decimos, no, el celular no.
Bueno, en mi trabajo depende del adolescente, depende del momento, depende de qué va a mostrar en el celular, depende un montón digamos, de esos signos que aparecen, que yo los leo como algo, ¿por qué digo holofraseado? Porque son signos que no llegan a ser un significante, y cuando digo un significante vacilante del otro, es porque hay que empezar a enlazar, hay que empezar a construir, si es posible. En mi clínica me está pasando que hay una gran dificultad de eso. ¿Qué tenemos por hacer ahí? Como pregunta bien Enrique. Bueno, aquellos que sí están dispuestos, como le dije a un paciente que llegó hace poco, no quería pagar la cifra, le digo, bueno, si no estás dispuesto, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por tus goces? Y si no estás dispuesto, bueno, lo lamento. Así es el análisis, implica. Y si no está dispuesto a implicarse, entonces en esto de implicarse, el otro que se implique consigo mismo, con el mismo desde su subjetividad, yo creo que los analistas también nos tenemos que implicar con esta cuestión de dar, no digo de ir a dar respuesta a qué pasa en esos liceos, qué pasa con ese cuerpo que está todo, un adolescente, un paciente, le pasó a un adolescente, 12 años, llega y comenta como al pasar de que cuando en la salida del liceo se iba a agarrar a piñas. Y le pregunto, ¿por qué? Porque me dijo esto que puse acá, que lo recorté así, porque ella dice que la miré mal. No, y eso alcanzó para citarse a golpes, ¿no? ¿Y qué digo con esto? De que nuestro trabajo es ir caso a caso, pero también hacer una lectura de la cultura. También el psicoanálisis tiene algo para decir de eso. A ver, ¿qué más me preguntó acá? Bueno, si son analizables. También hay algo que con esto que plantea Octavio, que es bien pertinente, ¿qué es lo nuevo? Como dice también Enrique, ¿qué tiene de nuevo estos síntomas? Nuevo, viejo. Hay otra modalidad de presentación. En algunos casos no llegan como, ¿no? Como en Charcot, que llegaban las histéricas y se tiraban, no llegan así en ese estado, ¿no? Pero sí es una modalidad de presentación donde creo que hay una fisura posible para hacer algo ahí. Y la fisura es en los discursos, no hay un discurso completo. Lo que hace el discurso capitalista, que hace una continuidad, el sujeto es esto, está para consumir, ahora es el celular, mañana va a ser otra tecnología y siempre va a ser enganchar por ahí, pero es un engaño, sabemos que es un engaño. Entonces, nuestra labor, de alguna manera, es hacer visible ese engaño. Y después el sujeto verá qué hace con eso. Bueno, por ahí. Bueno, bueno, muchas gracias por los comentarios, Flavia. Y a los compañeros y están acá. Flavia, cuando lo que decías en relación a, bueno, yo no quería señalar como que en la actualidad lo único o lo prioritario es las fobias. Es un tema sí que vengo trabajando, anunciando, ¿no? Desde las jornadas de verano, ahora nuevamente. Es un trabajo que pretendo desarrollar después en un seminario más adelante en la escuela, ¿no? No creo que sea lo característico puramente de esta época. Creo que si lo uno con la forma que toma discursiva y la construcción del objeto, que es la melancolía, en la primera globalización, no lo invento yo, eso es la primera globalización, lo dicen otros, ¿no? Que estudian el tema, historia, sociología, en fin. Ahí al mismo tiempo la paradoja es esa, ¿no? Se abre el mundo, en el sentido se amplía el mundo,
hay un desarrollo tecnológico impresionante, muchas cosas, puse Gutenberg, pero hay más cosas, ¿no? Los cristales, el descubrimiento de... Los cristales, uno que es miope, por ejemplo, puede darle la significación adecuada. Sin el desarrollo de los cristales, que es en la época esa de 1600, 1700, la mayoría de la gente seguiría siendo ciega, ¿no? Los miopes es gente que vamos quedando ciega a los 15, 20 años, o sea, es gente que alimentaba la marginalidad de esa época, como hoy se alimenta con otras cosas, y ahí están las distancias y las semejanzas, ¿no? Se amplía el mundo, se le gana a la naturaleza, como se decía desde ese impulso positivista. Se le gana a la oscuridad, con luz en la noche. Se le gana a la muerte, se le gana a la infección, al contagio, a la ignorancia. Hay más riquezas. Incluso en esa época inventan una palabra que ahora no me acuerdo exactamente, pero que daba cuenta de la exagerada abundancia, ¿no? Como efecto de esa globalización, las globalizaciones siempre han traído más riqueza, pero también más miseria, ¿no? Entonces, ahora, el cuadro que describe Burton, así se llamaba uno que estudió la melancolía en ese tiempo, lo relaciona con algo así como, bueno, una suerte de pecado de la civilización. Es cristiano, ¿no? Súper cristiano en esa época. Y que se expresa ese pecado de la civilización en las melancolías, que era todo en esa época, como la esquizofrenia del siglo XX, ¿no? Todo era melancolía. Hoy me parece que sí, de acuerdo, los pasajes al acto, las depresiones, las formas que en los tiempos de Freud se llamaban neurastenias, hoy son esas formas donde la nada misma domina al sujeto. Y ahí lo relaciono con esto que te entendía, ¿no? ¿Qué pasa cuando el nombre del padre desfallece? Bueno, eso produce al menos un síntoma. ¿Cuál? ¿Y cómo se llama? El psicoanálisis. A mí me parece que el psicoanálisis justamente surge como disciplina, como práctica clínica antes, y luego como disciplina, doctrina, con instituciones que pretenden ser universales, después rupturas, después aparece Lacan, después aparece los lacanoamericanos, después aparecen otros, siempre apareciendo otros. Surge el psicoanálisis justamente porque desfallece el patriarcado, porque el nombre del padre justamente es humillado. O lo que Lacan va a después redireccionar, incluso resignificar su propia teoría hablando de nombres del padre, abriéndolo. Para terminar, no terminar, pero por lo menos en relación a lo que se puede recortar de la enseñanza del seminario de Lacan, para terminar diciendo en el seminario de Sintom justamente que la perversión es poder usar al padre. Entonces, fíjense en ese movimiento lo lejos que queda de cierta dimensión sacrosanta, cierta, no del todo, cierta dimensión sacrosanta que se puede leer en la función del padre en los primeros tiempos de la enseñanza de Lacan, ¿no? Casi como un tufo a Iglesia Católica que no se podía más. Sigue teniéndolo, ¿no? Es hijo también de su crianza, por decirlo así, y de su civilización. Bueno, cuando el nombre del padre desfallece, justamente uno de los síntomas que ocurre en la sociedad, en el lazo social, es el psicoanálisis, y otros, ¿no? Muchos otros. Por eso dicen bien los integristas en reconocer en el psicoanálisis uno de los enemigos justamente de la sociedad perfecta que, digamos, los cristianos o los musulmanes más fanáticos pregonan, ¿no? En nuestra región, los cristianos, ¿no? Está claro. Volver a establecer el nombre del padre nos va a llevar sin duda a una dictadura religiosa. Ustedes lo tuvieron muy cerca, ahí en Brasil, muy cerca.
y lo tiene muy cerca, porque la sociedad está absolutamente dividida en cuestiones que hacen a estos temas. ¿Cuáles? El sexo, la familia, la crianza de los hijos. Por ahí se está metiendo justamente algo que puede fácilmente hacer estallar una sociedad como la brasilera, como la uruguaya, como la argentina, perfectamente. ¿Con qué? Te estoy diciendo. Puede estallar nuestras sociedades, nuestras frágiles sociedades, no por la lucha, por ejemplo, por el excedente comercial, el excedente financiero, sino por las costumbres que tenemos los sujetos a nivel sexual, cómo nos vinculamos a nivel de pareja, cómo criamos a los hijos, qué comida les damos, cuánto los dejamos ver tele. Esos parecen ser motivos, y no los estoy minimizando, motivos que parecen estar aproximarnos en sociedades por lo menos grandes como Estados Unidos y Brasil a enfrentamientos violentos. Es decir, de lo mismo con lo cual trabajamos los analistas. De lo mismo. Gracias por la escucha, Fabián. Sí, sintagma, sí es un sintagma infinito aún con límite. Bueno, habrá que probarlo, habrá que verlo. Salió cuando lo escribí, no lo quise borrar. A veces... pero justamente ubicando, si, imaginémonos, haciendo ciencia ficción, si viviéramos en una sociedad donde el otro es infinitamente temido, lo que hay justamente entre eso que es temido y el otro es infinitas películas, infinitos espacios, infinitos discursos que me permiten tener infinitas coartadas para no acercarme al otro. Supongamos que estemos en una sociedad entonces donde lo escópico nos entretiene, a tal punto que lo demás ya deja de tener brillo y ser entretenido. Supongamos, solo por un rato. Bueno, ahí estamos ante una situación, al menos topológicamente desde la pulsión, fusionados casi con la oralidad en relación a estar a la demanda del otro, ¿no? ¿Qué otro? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque alcanza con que uno crea que su pantalla es su pantalla, cuando en realidad no es su pantalla, es apenas la terminal de un bicho muchísimo más grande. Esa sociedad en la que estamos, y con la cual vamos también dentro de ese mismo ojo, no nos es ajena. Y acá intento articular con lo que decías, Enrique, ¿no? Yo creo que el malestar de la cultura, no lo invento yo, ese énfasis lo saco de Lacan sobre la agresividad en psicoanálisis. Él invierte y pone el énfasis. No se trata del malestar en la cultura, según lo que entendí en ese texto, y eso me habilita a pensar estas cosas. Freud plantea que, bueno, la pulsión sexual específicamente, cuando lo plantea inicialmente, se mete en la cultura y la distorsiona, la altera, ¿no? Exige entonces que el sujeto pague en síntomas ese costo de mantener con su represión a la cultura. Entonces, es el malestar. Está bien ubicado lo de Freud. El asunto y el problema que visualiza Lacan allí es que la propia cultura es la que va generando los malestares civilizatorios bajo la forma de habilitar la represión y habilitar la transgresión. Habilita la perversión, la transgresión, la perversión dije, bueno, la transgresión y la represión. Siguiendo allí una lectura, diría, marxista, donde ubica la producción del síntoma justamente como lo que falla en el sistema de producción. Por último, no sé, en relación a esto de la tecnología. Yo cuando planteo la dimensión de la pulsión tecnológica, primero que le saco la idea, la enunciación a Zizek. No sé si exactamente Zizek quiere decir eso. Yo por lo menos me sirve para pensar lo siguiente. La última expresión hipertecnológica de la pulsión de muerte, es decir, de la simbolización como el eje civilizatorio y también condenatorio, tiene que ver con la tecnología.
Pero no la última en el sentido que es el último iPhone, sino la última que llega a demostrar justamente cómo lo simbólico, sin saber bien el origen, entra, clava al organismo y lo convierte en un sujeto. En ese sentido, quizás la primera tecnología es la escritura, fundada en el lenguaje. Piense en el libro como una máquina, igual que una computadora, con la diferencia que la computadora es mucho más plástica, representa lo que se soñó que tenía que ser un libro, pero es igual, es lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso que es lo mismo? Que la tecnología no lo entiendo como un peludo de regalo que cae arriba del sujeto, como la corona maldita, no. Me parece que es justamente la articulación de un deseo, la articulación de un deseo que tradicionalmente se llamaba como deseo de progreso. Ahora no sé. No sé si tanto podemos llamarlo así, pero así se llamó desde la Ilustración hasta ahora. Lo usamos cuando hablamos incluso del progreso de un análisis, el progreso de algo. Es una idea romántica. Yo creo que justamente lo que articula la tecnología, específicamente, es una enunciación del inconsciente, pero sin sujeto. Más aún, sin sujeto. El inconsciente es, lo dice varias veces Lacan por ahí, te sorprende, es el seminario 2, el inconsciente es a veces un saber sin sujeto. A veces. Pero lo que nos encontramos es con algo bien interesante y bien desafiante, sobre todo para las futuras generaciones. Supongamos, hagámosle caso a un filósofo que le importaba a Lacan, que toma esta cosa de la tecnología y el lenguaje de manera quizás atrevida, por lo menos. Heidegger decía, bueno, el lenguaje es la morada del ser. Eso se lo sacó Lacan casi idéntico, ¿no? Con el dicho mansión, o sea, el sujeto vive en la dimensión, la mansión del decir, del dicho. Bien, pero esa no es la frase completa, te la repito. La morada, la casa, la morada del ser es el lenguaje. Sin embargo, no ha meditado lo suficiente sobre las consecuencias de ello. Entre lo que dice ese filósofo nazi previo a la guerra y el tiempo que estamos ahora, está ocurriendo un fenómeno que no solo confirma eso que señala Heidegger, Lacan, Saussure, entre otros, sino que el lenguaje se autonomiza cada vez más. Donde incluso, haciendo ciencia ficción, podría pensarse un futuro sin restos orgánicos necesarios. Hay varias películas ya que lo han enunciado. No exactamente esta, la que estamos comentando. Entonces, si el lenguaje se autonomiza, si los referentes simbólicos se mueven, ¿de qué se agarra el sujeto? Bueno, de su angustia, por lo menos. Gracias, Octavio. Flavia, ¿querés comentar algo? ¿Responder la pregunta que te hizo Celia? No, no fue Celia, ¿quién fue? Fue alguien que le hizo una pregunta. Ah, Lucía fue, Lucía. ¿Cómo era para desmutearla? ¿Activé a todos? Agora foi. Ahora sí, ahora sí. Oi, Henrique, realmente eu não havia lhe visto. Boa noite, um abraço para você. Eu queria só agradecer de novo, as respostas foram maravilhosas, muitas questões para pensar, e espero que em breve a gente possa trocar mais ideias ainda. Obrigada, viu?
E para o Henrique, ele me perguntou sobre a questão da invasão do outro, né? Conversamos melhor depois, Henrique. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Bueno, gracias a Yo que agradeço. todos. Gracias a todo el público en el Zoom. Bueno, hubieron tal vez algunos al principio ahí acomodos, eso por ser el primero, y bueno, por la tecnología también que vaya la tecnología. Eso, bueno, gracias a todos y los esperamos el mes que viene, el tercer miércoles es la cita, y vamos a escuchar los trabajos del compañero de escuela Enrique Ratín y Fabián Pérez. Y el invitado es sorpresa. Chao, Flavia. Obrigada. Foi ótimo.